Bueno, buenos días, mi nombre es Saratina Camargo y hoy vengo a presentar el taller 4 de procesadores y microcontroladores, el cual involucra interrupciones, temporizadores y ADC. Muy bien, entonces primero voy a mostrar lo que debería lograr hacer el código. Entonces, primero debe cambiar aquí este botón, va a cambiar entre que se ha manejado este display con el potenciómetro o con el ultrasonido. Entonces, vamos a cambiar aquí. Este es el A. Entonces, aquí básicamente vamos a poder cambiarlo con el potenciómetro. Entonces, si vamos acá, va aumentando a medida que vamos aumentando el potenciómetro y el ángulo del servomotor. Lo mismo si lo disminuimos. Bien. Entonces, básicamente esa es la función. Luego seguimos aquí el del ultrasonido, que cambia a ser una letra D y aquí podemos ir mirando cómo va variando a medida que aumentamos. Bien. Luego de esto, podemos ver aquí en el osciloscopio la señal de OC1A, que es la que entra aquí al ultrasonido, y la que sale de D1, que es esta. Luego miramos aquí, acá hay otras señales, que es la de OC0A, que básicamente es cada un milisegundo. Y la del OC3A, que empieza cada, bueno, empieza casi en 21 microsegundos y, empieza, y se mueve cada 5 microsegundos. Entonces, eso es lo que tenemos que lograr. Para eso se desarrolló el siguiente código. Entonces, bueno, aquí voy a mostrar, listo. Entonces, lo primero que usamos fue la librería de que habilita entradas y salidas. La otra es la que habilita las interrupciones. Usamos las siguientes funciones. Tenemos la configuración de entradas y salidas, la configuración del temporizador, la configuración del temporizador 3, la configuración de la interrupción, la del temporizador 2, la del general trigger y la de la configuración del ADC. Entonces, luego tenemos a lo largo del código, pues voy a explicar cada uno. Tenemos la variable volátil unsigned char actual igual a cero, t igual a cero, a volátil unsigned int tiempo eco igual a cero, volátil unsigned char flanco eco igual a cero. Aquí está la función principal en la que llamamos algunas de las funciones, otras las vamos a llamar dentro de otras funciones. Aquí vamos a usar la configuración I0, donde vamos a configurar entradas y salidas, configuración temporizador, interrupción, temporizador 2, temporizador 3 y el ADC. CI para poder usar las interrupciones. While va a estar vacío. Y bueno, comenzamos. Entonces, la primera función es la configuración de entradas y salidas. Entonces, básicamente, aquí vamos a configurar que queremos que haga las entradas y salidas de cada puerto que utilicemos. Entonces, nos vamos a guiar pues del Proteus para poder hacer eso. Bueno, entonces nos dice que por A vamos a hacer que todos estén apagados. En este caso de DDA va a indicar que van a ser salidas, todos van a ser salidas. En Port B, bueno, de DDB vamos a nombrar que B7 sea salida, B5 también y B4 también, pero que empiecen apagadas. Luego en Port C vamos a indicar que los primeros cuatro sean salidas, es decir, C0, C1, C2, C3 y que se empiecen apagadas. Luego sigue las del puerto de DRD, entonces configuramos todo como entrada. O sea, bueno, de cero como entrada y el resto pues no las usamos, entonces cero. Entonces activamos la resistencia pull-up del de cero. Luego sí, port E. Básicamente aquí vamos a usar solo el D3 y bueno, vamos a iniciar que empiece apagado. Bueno, estas son la configuración para tener salidas. Entonces, primero voy a indicar cada paso que se hizo en el orden que se hizo. Entonces, primero se hizo la configuración del temporizador cero, es decir, el que nos va a resultar en esta grafiquita. Bien, entonces empezamos con el registro TSNT igual a cero, el cual va a decir que el contador va a empezar en cero, sigue OCR0A igual a 249, que es el valor a comparar, sigue el TCCR0A, que va a ser igual a 01, que es básicamente el que nos va a decir que está en modo toggle, luego siguen los cuatro ceros, 10, que es el modo en el que lo queremos, que en este caso va a ser modo CTC, TIMSK0 va a ser igual a 0B, 0000.
Vamos a activar solo el comparador con A, que es el único que estamos usando. No se activa ni el comparador por B ni el desborde. Luego sigue TCCR0B, en el cual vamos a ubicar el preescalador, aquí el último, que sería de 64. Con esta configuración vamos a obtener la gráfica que se tiene aquí. Luego sigue la configuración del temporizador, bueno, la siguiente gráfica, que sería el temporizador 3, que empieza, como podemos ver, empieza con 21 microsegundos y empieza a variar cada 5 microsegundos. Entonces vamos a moverlo acá. Temporizador 3. Listo. Entonces, tenemos la configuración del temporizador 3. Entonces, para eso vamos a ver que cambia un poco de acuerdo al temporizador 0. Bueno, primero el TCNT3, que va a ser igual a 0, el contador va a iniciar en 0. El ICR3, que va a ser 159. Ese es el valor top, es decir, el valor máximo que va a alcanzar. Entonces va a empezar de 0 y va a contar hasta 159. Entonces luego vamos a usar el OCR3A, que es igual a 80, que va a ser el valor a comparar. El TCCR3A, que básicamente es 0B, 10, 0000, 10, que va a ser pues el valor que vamos a utilizar para poder hallar. Para utilizar el modo fast, PWM fast, de 8 bits, que este, pues, como dije antes, cambiaba para cada registro, entonces ya para el cero va a ser diferente que para el resto. Entonces, por eso usamos el 10. El primer 10 es para el modo no inversor. El TIMSK3 va a ser igual para activarse el comparador al final. Vamos a activar el preescalador de 60, bueno, de 0, pero pues más adelante lo vamos a cambiar para que valga 64, porque este temporizador lo vamos a usar más adelante. Entonces, bueno, aquí lo indicamos así y aquí básicamente lo que vamos a hacer es activar también el modo fast, PWM para 8 bits. Luego sigue el temporizador, bueno, ya hicimos esta parte, esta también. Entonces vamos a ver la interrupción de cero, es decir, este interruptor. ¿Cómo hacemos esta interrupción? Entonces vamos a insertar. Ah, bueno, primero tenemos que configurar el registro de las interrupciones. Entonces tenemos ahí sería que básicamente va a decir, bueno, primero es para de cero. Así que primero de cero lo configuramos como flanco de bajada. Entonces cada vez que pues presionemos va cambiando. Y habilitamos la interrupción de cero. Y MSK va a ser igual a 0B y al final ponemos el uno. El otro ya lo explicaré. Entonces, bueno, va a dar así y aquí tenemos la interrupción. Entonces, básicamente vamos a llamar la bandera actual, que es la que nos va a decir cuando presionemos. Entonces, la bandera actual vamos a negarla y entonces tenemos que decir actual es igual a cero. Entonces, lo que va a hacer es que va a mostrar en el port C la letra mayúscula A, aquí se escribe en binario, y si no, la letra minúscula D. Entonces, aquí esto va a hacer que aquí cada que presionemos va a cambiar acá de A a D. Listo, ya tenemos eso. Luego sigue Vamos a hacer que cuando lo presionemos, vaya cambiando de acá a acá. Entonces, para que se maneje con el potenciómetro o con el ultrasonido, el display que está manejado por el porta. Entonces, aquí está. Vamos a usar, el timer cero. ¿Qué va a hacer el timer cero? Si recordamos, el timer cero se configuró para que se muera cada un milisegundo. En este caso, vamos a hacer que el programa vaya aumentando la variable t. Entonces, cuando den 100 milisegundos, se pregunte en qué modo está, si está usando el potenciómetro o está usando el ultrasonido. Entonces, va a preguntarse en actual la bandera en cuál está, si está en 0 o está en 1. Entonces, si está en 1, va a llamar a la función generar trigger. ¿Qué es esa función? Entonces, la función generar trigger es la que está aquí. Entonces, esta configuración lo que va a hacer es el temporizador que va a generar los triggers para que puedan tomar la lectura el ultrasonido. Entonces,
Bueno, aquí tenemos TCNT igual a 1, entonces básicamente va a iniciar la cuenta en cero, luego OCR1A va a ser 20, el valor a comparar, eh, para hallar el pulso de 10 microsegundos. En este caso, la señal que debe entrar para el ultrasonido, para poder leer, tiene que ser del orden de los microsegundos. Entonces, en este caso vamos a usar de 10 microsegundos. Entonces el valor a comparar va a ser 20, el port B va a ser de 0,1, 1, 0, 0, 0, 0. Entonces aquí básicamente vamos a activar el port B 5, que va a ser este que está acá. Este que va a ser aquí, el port B5 es el que vamos a activar, el C o C1A. Entonces lo activamos, lo prendemos y entonces tenemos que TIMSK igual a 1. Es decir, que, bueno, aquí es para el trigger alto, es decir, que va a activarlo cuando esté el trigger activo. Luego el TIMSK1 va a ser igual a 0B, 0, 0, 0, 0, 1, 0, que es el que habilita la comparación en AM. El TCCR1B, que es el que nos indica el preescalador. En este caso vamos a usar un preescalador de 8, que es el que nos va a ayudar a tener en el orden de los microsegundos. Bien, tenemos esto y entonces aquí vamos a generar el trigger. Listo, se generó el trigger, se generó ese pulso. Entonces, if tiempo de eco es mayor que cero. Entonces, vamos a ver qué es el flanco, bueno, el tiempo eco y sí, el tiempo eco. Entonces, el tiempo de eco básicamente va a estar relacionado con esta interrupción, la interrupción uno. Que la interrupción uno es básicamente la que está en el de uno, que es la que sale del ultrasonido. Entonces, vamos a mirar si pin D, es decir, ese de uno, aquí se indica de uno, es uno, es decir, es activo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reiniciar el contador del timer 3. El timer 3, si recordamos, es el que estaba en el orden de los microsegundos, que es el que nos sirve. Entonces, vamos a hacerlo cero. Entonces, flanco eco va a ser uno. Flanco eco es la variable que definimos acá. Entonces, ese flanco eco, es decir, que va a tomar sí, va a activar la bandera para que dé inicio a eco, es decir, al valor que debe salir. Entonces, TCC de 3B va a ser igual al final a 0,11, es decir, va a cambiar el preescalador a 64 para poder medir el tiempo. Entonces, ya que aquí da 0, aquí pasamos a preescalador a 64. Si no, es decir, si este no es activo, es decir, hay un flanco de bajada, entonces lo que va a hacer es que, bueno, o sea, aquí acaba el eco, la señal que manda eco. Entonces, lo que va a preguntar es si el flanco de eco es igual a uno, es decir, si hay otra señal de subida. Entonces, lo que va a hacer es que el tiempo de eco va a ser igual al temporizador 3. Entonces, es decir, el valor que se calculó, que sería la duración del contador, lo va a guardar y va a volver el flanco de eco a ser cero. Y TCCR3B va a volver a ser cero, es decir, va a detener el timer 3. Y así va a volver a repetirlo cada vez que manejemos la interrupción uno. Entonces, aquí el tiempo de eco, es decir, el valor que nos esté dando acá en el temporizador 3, vamos a compararlo con cero. Entonces, si es mayor que cero, lo que vamos a hacer es que hacer port A igual al tiempo de eco dividido en 15. Aquí, esta función nos va a ayudar a transformar ese tiempo en centímetros. Es decir, nos va a ayudar a manejar, a que podamos utilizar eso que nos dio, esa señal que nos dio, al display que tenemos. Entonces, va a hacer eso. Y aquí el tiempo de coda se va a reinicializar otra vez para volver a generar el proceso. Si no, es decir, si no usamos el ultrasonido, vamos a usar el potenciómetro. Para eso utilizamos el ADC. Entonces, aquí vamos a habilitar que el ADC tome esa muestra. Y eso es lo que va a aparecer en el port A. Y aquí volvemos a t igual a cero para que vuelva a comenzar el inicio y se vuelva a preguntar si en cuál está. Voy a explicar el de la ADC. Entonces, aquí el ADC. Entonces, primero configuramos el ADC. Entonces tenemos el registro ADMUX, que va a ser 0B, 011. Entonces aquí el 01 es por el valor de referencia de 5 voltios, el voltaje. Entonces, como vemos en el Proteus, el potenciómetro de hecho está siendo alimentado por 5 voltios. Entonces tenemos el voltaje de referencia. El uno es el que nos va a habilitar, digo, es el que nos especifica
qué cantidad de bits queremos usar. Entonces, en este caso queremos usar 8 bits. Es decir, utilizamos los bits justificados a la izquierda. Entonces, utilizamos un uno. Cero para el canal que vamos a usar es el ADC cero. Entonces, básicamente aquí todos son cero. En fin, luego sigue el ADC SRA, que es 0B, 1, 0. El uno habilita el ADC. El cero es el que... Esa es la parte donde habilita la conversión. Entonces, en este caso no queremos que empiece ya tomando el dato, sino que empiece en cero. Entonces, aquí más arriba es cuando habilitamos que tome ese dato. Entonces, aquí lo vamos a cambiar a un uno. Luego, este va a activar el resto de interrupciones, es decir, en este el voltaje a comparar. Luego sigue estos, que son los que indican, bueno, este va a activar la interrupción del ADC. Estos van a ser el preescalador, en nuestro caso 100 es el preescalador de 16, que es el que funciona para 100 milisegundos. ACSRB va a ser igual a cero, no utilizamos ninguno de los, bueno, de las partes del registro, no los utilizamos. Y ADIDR cero vamos a habilitar solo el último, porque es el que nos dice que vamos a habilitar ADC cero. Listo, ya tenemos la configuración y ahora sí podemos usar el ADC. Entonces lo utilizamos acá. Entonces vamos a utilizar otra variable que es A, va a ser igual a ADSH, que es ese pedacito del registro que solo tiene 8 bits. Si utilizamos 10 bits, tendríamos que usar el ADSH y el ADL. Luego sigue entonces que portada va a ser igual a A, es decir, va a ser en el portada, en el display, va a mostrar lo que nos arroje A, o sea, lo que esté en el ADSH. Entonces, luego de eso, ya tendríamos que aquí se muestre en el display el valor del potenciómetro. Pero ¿cómo hacemos que también mueva el servomotor? Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a coger, dice aquí que esto tiene que ser el OC2A. Entonces tenemos OCR2A, va a ser igual a 8 más A dividido en 8. Esto es lo que va a hacer es cambiar ese valor que nos da el potenciómetro por un valor de ángulo, el valor que nos debería dar en el servomotor. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a indicarle límites. Entonces vamos a poner que cuando el OCR2A, es decir, esta ecuación, nos dio un valor mayor que 40, el OCR2A va a valga 40. O sea, hasta ahí llega y no se cambia el valor. Luego dice que OCR2A va a ser menor que 8. Entonces, si es mayor que 8 va a ser que OCR2A sea 8 y ya, no baje más. Hasta ahí llegó. Y ya, básicamente el timer 2 no lo requerimos. Aquí como tal para interrupción, el temporizador 2 solo lo vamos a utilizar pues para poder lograr utilizar el OC2A. Pero pues como tal no lo estamos utilizando. Entonces igual se podría deshabilitar aquí el TMSK. De hecho aquí se puso en cero. Entonces esta interrupción no la usamos. Para el timer 3, como dije, fue el que generaba la señal de cada 5 microsegundos, pero como tal no lo estamos utilizando, pero sin embargo se ha expresado, ya que Microchip a la hora de, bueno, a la hora de ponerlo en Proteus no deja correr el programa. Entonces, bueno, y aquí vamos a hacer la demostración de que funciona. Vamos a compilarlo y vamos a detener la simulación acá. Bueno, primero vamos a correr las gráficas, entonces vamos a simular esta gráfica. No debería cambiar si nos quedó bien. Demora un poco. Como podemos ver, aquí ya cambió y sigue igual que como estaba en el ejemplo. Le vamos a correr esta. Y como podemos ver, ya cambió. Y aquí nos dio. Solo que si vemos bien, podemos ver que se corrió un poco menos de lo que debería. Pero básicamente nos dio la idea de la misma gráfica. Y se mueve cada 5 microsegundos. Luego, entonces, activamos.
aquí y bueno, aquí tenemos la interrupción, vamos a ver si cambian. Entonces, como dije, en el código empiezan cero, por eso aquí aparecía un cero al inicio. Y bueno, entonces vamos a cambiar de D a... Entonces, vamos con D. D es cuando va variando con el ultrasonido. Entonces, voy a poner esto acá. Ya. Entonces, vamos aquí, que si aumentamos, digo, nos va a dar así. Y si vemos el osciloscopio, pues ver que nos da la misma señal del ejemplo. Luego vamos a cambiarlo para que vamos a usarlo con el potenciómetro. Como comentamos, allá va aumentando en el display y vemos el ángulo del servomotor, cómo va subiendo. Va a llegar a 90 y no sube más de ahí. Luego este también cuando lo bajamos, llega a menos 90 y ya. Hasta ahí no baja más de ese ángulo y aquí marca 0. Y ya, básicamente ese es el ejercicio resuelto. Muchas gracias por su atención. Se quiere hacer una pequeña aclaración del funcionamiento del ultrasonido. Aquí vemos que aumenta. Ya, es que está funcionando al revés. Llega hasta cierto límite y se vuelve a reiniciar. Pero aquí podemos ver que funciona. Vamos aquí, que disminuye. Ya, básicamente sí se puede ver el funcionamiento del ultrasonido.